ingeniero José Blandón Castillo, hoy, pues día del autismo y día de la, pues a las chorreranos, día de San Francisco de Paula, su patrono. Ingeniero. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. 2 de abril. 2 de abril, El cuarto mes del año 18. Día importante. Oiga, mientras nosotros estábamos... Espero que todos la hayan pasado bien, meditado durante este largo fin de semana, tan importante en el calendario litúrgico de los católicos panameños y del mundo. Estuve dándole seguimiento, Fernando, a los planteamientos del Papa. Ahora le hablo un poquito sobre ello. Pero antes quisiera expresarle mi solidaridad a los amigos venezolanos que nos comparten nuestra patria por los terribles accidentes que ha afectado a ese núcleo nuevo e importante que está conviviendo con nosotros. Quisiera expresarle a la familia de los afectados mi más profunda solidaridad y muestras de condolencias por lo que ha ocurrido. Que no solamente eso, sino también el asesinato en San Carlos, que fue de una ciudadana venezolana. Así fue trágico. Fue una semana realmente trágica. 7, bueno, 3 y 1, sí, 7 muertos. Quería expresar eso como parte inicial de mi planteamiento de la mañana. Le doy los resultados de anoche, bueno, de ayer en Costa Rica. De ayer. Con el 95% del voto ya contabilizado hasta la madrugada, y el último dato que tengo, Carlos Alvarado, de Pácara, con el 60,7%, se proclama, ya fue reconocido por el Tribunal Electoral como el virtual ganador. Extraoficial, porque ellos tienen el TER también, la transmisión extraoficial de datos rápido, con el 60,7%, y Fabricio Alvarado, aunque los dos son Alvarado, no tienen nada de familia, con el 39,3%. La votación tuvo 67% de asistencia, que para una segunda vuelta es altísima. Muy alta. Altísima, de manera que esto fue importante. Le voy a hacer algunas cosas, el resultado es lo menos ya importante porque esto es lo conocido. Algunas lecciones que debemos aprender de esta elección. Primero, nuevamente las encuestas quedan sepultadas. Sepultadas, Fernando. No había ninguna encuesta en Costa Rica, ninguna, incluyendo la de la Universidad de Costa Rica, que no diera como ganador a Fabricio Alvarado. E incluso había una diferencia 43 a 42, que fue la que yo le di antes de retirarnos al largo feriado. Pero la mayoría de las encuestas le daban una ventaja a Fabricio de 10 puntos. Y lo que ocurrió fue diametralmente opuesto. Con un margen casi de 20 y tanto por ciento, 20 puntos porcentuales, perdón, fue aplastante la derrota de Fabricio. Entonces, algo estaba mal en la encuesta. Porque no es que quedó dentro del margen de error, no. Esto no tiene margen. No tiene margen. Esto fue un fracaso. Es como si hubieran hecho la encuesta en Nicaragua y no en Costa Rica. ¿Qué es lo que estaba pasando en términos generales? Bueno, la encuesta estaba midiendo una cosa y los electores estaban pensando otra. O sea, ya las encuestas, incluso las encuestas en Costa Rica, se equivocaron en la predicción de la primera vuelta. Terriblemente. El señor Fabricio tenía 3% en diciembre, y con el fallo pasó al primer plano con el 24%, y todo el mundo pensaba que ya eso era el fenómeno. Bien, esa es la primera cosa que debemos tener. La segunda cosa que tenemos que darnos cuenta es que en Costa Rica, igual que en nuestro país, igual que en América Latina, están ocurriendo algunos fenómenos y en el mundo. Déjeme presentarle algunas 3 cosas que usted debe tener en la mente. En el mundo hay una insatisfacción por la disfuncionabilidad de los sistemas políticos, no solamente en nuestra región, sino en Europa. Usted lo ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, para darle otro ejemplo. Esta disfuncionabilidad del sistema político ha producido en Europa y en los Estados Unidos el renacimiento del nacionalismo y de la actitud antimigratoria o el racismo en otras formas. Porque para allá el tema de la homosexualidad son ya problemas resueltos en las legislaciones y están en muchos procesos ya legislativos. Pero esta disfuncionalidad política en Europa produce el nacionalismo que usted está viendo, por ejemplo, en su expresión más dura ahora mismo en Cataluña, y la incapacidad del sistema político español de entender la cuestión catalana lleva a España donde está ahora mismo. Lo ve usted en los Estados Unidos,
con el ascenso de Trump, un hombre que vino antisistema, y lo que ha hecho es llevar a los Estados Unidos a una de las más profundas aislamientos internacionales. E incluso no se sabe exactamente cuál es la posición de los Estados Unidos frente a nada. Nada. Frente a nada. Le doy un ejemplo nada más. El domingo de Pascua, el presidente de los Estados Unidos, que había enviado su secretario del Interior a México para buscar un acercamiento, decía que o México para la droga y para la migración, o nosotros vamos a terminar con el TLC, amenazando. Esto inmediatamente, claro, tiene influencia en la campaña interna de México. El presidente de los Estados Unidos es muy altamente influenciado por lo que él ve en la televisión. Como no tiene una agenda estructurada en su mente, no pertenece a una estructura de poder político, no sabe lo que está ocurriendo en el mundo, cada antojo de él se convierte en una política cada vez más contradictoria. Y esta sub y baja de los mercados está afectando ya la estabilidad del sistema de comercio mundial. Mientras allá pasaba eso, en nuestro continente, la disfuncionalidad política dio paso a un aumento de la religiosidad como alternativa política. Y usted recordará que cuando se dio el caso de Costa Rica, y Fabricio salió con ímpetu y se polarizó, y la iglesia evangélica logró arrastrar a la iglesia católica a posiciones con respecto al matrimonio igualitario por encima de la realidad política de los países. Costa Rica quedó discutiendo desde diciembre hasta estas elecciones el problema del matrimonio igualitario, cuando Costa Rica enfrenta una crisis más profunda que esa. Que está a punto de quebrar el país. Exactamente. Y eso se transmitió hacia nuestro país. E incluso los movimientos evangélicos arrastraron a la Iglesia Católica a protestas a favor de la familia, como si fuera el problema del matrimonio igualitario el problema de la familia, que es un problema en Panamá, pero que tiene su origen en otras cosas. Entonces, esa impronta de la religiosidad de que los hombres de Dios eran los llamados a reemplazar a los dirigentes políticos corruptos, fracasó anoche en Costa Rica. Fracasó porque fue rotunda. Ahí no hay la menor duda de que fueron derrotados. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Costa Rica? Los católicos son mayoría. Y yo les decía a ustedes, y les leí a ustedes la noticia que más impacto tuvo en los católicos en Costa Rica. Fue las relaciones extramaritales de quien se llamaba el defensor de la familia. Yo se los puse aquí. Eso era un golpe morcillero que tuvo un efecto y polarizó el voto independiente, el voto indeciso católico a favor de una alternativa diferente. Ahí gana el señor Carlos Alvarado, cuyo partido solo tiene una representación en el Congreso de 10 diputados y que no tiene, que es otra de las características de la disfuncionalidad en Costa Rica y de América Latina, que la división de poder ha provocado un impasse en el desarrollo de políticas. Costa Rica, ¿qué presidente puede gobernar y mantener impuestos con una fragmentación tan grande como tiene la Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional de baja calidad política. Entonces, Costa Rica ha quedado atrapada en una campaña que no tocó los temas fundamentales, sino los temas religiosos. Y queda por resolver el gran problema de Costa Rica, que es las reformas importantes que tienen que darse en el sistema político, que tienen que darse en el sistema económico y financiero, para poder resolver el déficit corriente y para poder abordar las crecientes necesidades del pueblo tico, pero con una dirección fragmentada. La otra cosa que le quiero decir, fíjese lo que pasa en Costa Rica. ¿Quién gana las elecciones? El candidato del gobierno. Con un presidente altamente impopular, ¿qué fue lo que hizo Carlos Alvarado? Distanciarse del presidente y del partido, de la dirigencia del partido y tener su propia alternativa. Fue el único candidato que se atrevió a enfrentar conceptualmente a los evangélicos, siendo el católico, y defendiendo lo que él llama el derecho de los homosexuales a tener el respeto a sus derechos. Con firmeza lo defendió, quedó en segundo lugar y arrasó en las finales. Entonces aquí hay otra lección. Nadie está muerto hasta que esté muerto. Hasta que lo entierren. Ni el juego se acaba, si es el béisbol, sino hasta el último out. Entonces estas cosas que nosotros repetimos aquí,
de que los partidos hay que sepultarlo, que todo está muerto, que aquí nadie va para ningún lado. Escuchaba mucha gente aquí diciendo que no va, esta gritería no produce absolutamente nada. ¿Qué hizo Carlos Alvarado? Lo que hizo fue darle un tono un poco más racional y creó ciertos impactos positivos en el voto joven. Entonces tenemos que aprender muchas cosas de Costa Rica. Todavía falta una gran cantidad de cosas que debemos discutir. Ahora, al regreso, cuando vea el caso de Panamá, le voy a hablar un poco sobre esto. Mientras está ocurriendo eso en Costa Rica, fíjese cómo está el mundo. Los Estados Unidos, con su economía neoliberal, ahora impregnada de un nacionalismo que el presidente Trump le ha impuesto como una camisa que no le encaja, no sabe cómo manejar cosas. Por ejemplo, el presidente habló de un incremento de los aranceles. Bueno, ayer la República Popular China le responde y aumenta 128 productos los aranceles. Entre ellos, la producción de alimentos de un sector altamente productivo como es el sector agropecuario en los Estados Unidos, y se va a tasar la carne de puerco, de res, de frutas, etcétera, con aranceles de 15 a 25% para recuperar lo que Trump le puso a los aranceles de China. Y esta guerra va a tener su impacto en el comercio mundial. ¿Y por qué logra esto? Fíjense lo que está en discusión en el mundo, mis queridos televidentes. El capitalismo de Estado que profesa la República Popular China y Rusia en cierta forma, y en cierta variante, la India, que son las tres economías emergentes más poderosas, están en abierta confrontación con la economía liberal nacionalista de Trump y la economía liberal neoliberal de Europa. Y hasta ahora, tanto Rusia como China han tenido la capacidad de la modernización de su arsenal nuclear para establecer un nivel de balance militar y entrar a la confrontación económica financiera. Ese es el mundo de hoy. Y nosotros, Panamá, en el marco de ese, somos una de las formas de realización de la mercancía, que es el transporte público, marítimo con Panamá. Entonces, Trump, con esos vaivenes que dan, un mes extremadamente confuso en los Estados Unidos, sin embargo, al electorado norteamericano, el 40%, 42% aprueba la gestión de Trump, pero todavía no sigue mayoría. El mundo ve con preocupación a Trump. El mundo, incluso sus propios aliados. Ayer anunció que se retiraba de Siria, después que es evidente la derrota militar de las intenciones de los Estados Unidos de dividir a Siria y convertirla en otro Irak. Rusia, con su presencia militar, y Assad, con su ejército, tienen casi el control de Siria. Y hoy viaja el presidente Putin a Ankara, a Turquía, esa nueva alianza extraña que se está montando en esa región. Una alianza de enemigos históricos. Exactamente. Y Turquía siempre han sido enemigos durante... Irán. Esa es una trilogía un poco extraña que han aislado a Arabia Saudita. ¿Y por qué yo le explico todas estas cosas? En esa complejidad que se ha dado, nuestros dirigentes deben estudiar lo que está ocurriendo. Escuché a mucha gente hablar sobre el problema de Jordania y la solidaridad de Panamá hacia... Yo tengo una opinión sobre eso por mi formación política. Yo creo en la solidaridad internacional. A mí no me parece que Panamá pierde nada dándole solidaridad a nada. Pero esa no es quizás la principal prioridad nuestra. La principal prioridad nuestra es definir una política exterior con respecto al mundo en general. Y la política exterior debe ser definida en función de los intereses nacionales. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta guerra que se está dando comercial? ¿Cuál va a ser el rol que nosotros queremos jugar? Porque son Jordania, Siria, Palestina, Israel, Rusia, son temas tan sensibles que nosotros debemos tener manos de artistas para bregar con un tema tan complicado, sobre todo porque sigue siendo los Estados Unidos nuestro principal socio estratégico, comercial y político. Entonces tenemos que entender el mundo de la complejidad que se arma y ser solidarios con el mundo. Por eso yo aprecio mucho la posición del Papa Francisco, que en sus múltiples intervenciones durante esta semana, ¿qué llamada hacía Francisco? Un llamado a la paz, un llamado al cese de la guerra, para llevar paz al mundo. El camino de nosotros, de Panamá, en la plana internacional, debe ir dirigida hacia la lucha por la paz, hacia la definición de una estrategia
de política exterior, sobre todo en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Fíjense lo que está pasando ahora en México. México, dentro de unas 5 o 6 semanas, tendrá elecciones. Elecciones fundamentales, porque es uno de los países más importantes, igual que lo va a tener Colombia. Vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo ahí. Ya sabemos lo que pasó en Costa Rica. Saquemos las lecciones de allí. Y cada estupidez que dice Trump es un voto más a López Obrador, que es el cuco de la elección mexicana. Y cada vez polariza más los procesos electorales y cada vez lo hace más interesante y complejo. La complejidad no significa que hay que tenerle miedo. La complejidad significa, las crisis significan oportunidades, si las sabemos utilizar. De manera que ese es el mundo mientras nosotros estábamos en largo feriado a la vuelta. El mundo sigue girando. Miremos el mundo nuestro, el pequeño mundo nuestro, que es nuestro mundo, Panamá. Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Hoy, lunes 2 de abril, pues, ¿qué nos espera? Un día, porque alguien puso, creo que fue la Estrella de Panamá, que esta sí va a ser la semana mayor. A ver. Bueno, mire, permítame, les propongo que hagamos un ensayo aquí entre todos nosotros, si usted tenga su mente abierta, para pensar un poco en qué es lo que está ocurriendo en el marco del bosque y qué son las cosas que estratégicamente debiéramos hacer. Usted se recuerda que cuando surgió esta primera vuelta en Costa Rica, aquí hubo políticos que se lanzaron ya de una vez a la conquista del voto evangélico, como una teoría oportunista, diría yo, política, y poniendo el problema central de nuestro país en una lucha por la familia concentrada en el matrimonio igualitario. Bueno, al punto de que dicen que hubo personas que se fueron a Costa Rica a ver el fenómeno. ¿Y qué es lo que realmente está pasando en el mundo en general y en Panamá en particular? Hay un sistema político disfuncional por las graves consecuencias que tuvo una globalización que rompió estructuras y que además globalizó la corrupción. Porque la corrupción no es un tema de Panamá, es un tema en los Estados Unidos, es un tema en Europa, en España, en Rusia, en China. Es más, parte del documento más importante de la República Popular China es la lucha contra la corrupción. Porque es parte de este engranaje global que se ha montado donde las riquezas se miden por decenas de miles de millones para los que la tienen. Y la pobreza se mide por las decenas de calorías menos que usted tiene. En ese proceso global, esa disfuncionalidad ha producido la emergencia. Y cuando hablo de emergencia me refiero a que surge, porque la palabra emerger significa venir de abajo hacia arriba. Cuando usted dice una emergencia, refiriéndose al sinónimo en español que sería urgencia, usted está haciendo una traducción equivocada de la palabra emergency, que quiere decir urgencia. Emerger. Nuevas fuerzas políticas han emergido en nuestro país. Fuerzas que tienen como intención declararse antipolíticas, que quieren tener los beneficios de los partidos políticos sin ser partidos políticos, sin entender que la ciencia de la política no tiene nada que ver con la incapacidad de quienes, siendo dirigentes políticos, no entienden su rol. Entonces, esa emergencia de fuerzas políticas y esa coexistencia de esas nuevas fuerzas con unas redes sociales que permiten la irresponsabilidad colectiva ha generado la muerte de la principal razón que nos puede salvar siempre, que es la búsqueda de la verdad. Entonces estamos frente a hechos que se repiten en forma sistemática, de hechos falsos, que después lo creemos todos. E incluso ya a nosotros nos dicen hay una marejada y ya la repetimos. Ayer, por ejemplo, le hicieron una entrevista a un joven y le cayeron encima porque era Movín o porque vamos a ver, porque si quiere ser. Ojalá la mayoría de los muchachos nuestros quieran ir a las campañas electorales. Ojalá. Yo creo que ese muchacho, más todos los demás muchachos y muchachas nuestras, tienen que incorporarse a la vida política. Pero nosotros queríamos reducir, en el marco del desarrollo de este experimento en Costa Rica, reeditar en Panamá la lucha política en términos de la familia.
Entonces yo soy partidario de que ojalá los políticos se interesaran por la familia, pero por el problema integral de la familia. La disfuncionalidad en términos generales ha producido, por ejemplo, lo que tenemos en este momento. Un órgano ejecutivo enfrentado a un órgano legislativo bloqueando todas las opciones. Costa Rica quedó bloqueado por una asamblea que no aprobaba nada y por una Corte Suprema que no resuelve nada. Porque en una democracia la constitucionalidad resuelve las contradicciones fundamentales. En una sociedad donde no existe la constitucionalidad, entonces los problemas fundamentales los resuelven los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a la prensa, que hoy sigue con esa misma tendencia de querer ser vía y es utilizada como instrumento de esa judicialización de la política permanentemente, haciéndole daño a la constitucionalidad, es decir, al respeto fundamental de que usted es inocente hasta que un tribunal pruebe que usted es culpable. Pero esa agresiva presencia del periódico La Prensa, con su agenda muy particular política, ha venido destruyendo parte del sistema político intencionalmente, para dar paso entonces al poder controlado por los negocios que representan quien está detrás de ese poder. Esta realidad ha empantanado a los partidos políticos. Los partidos políticos carecen de un debate ideológico, han cedido el terreno. Pero en nuestro país, la Iglesia Católica Panameña, mucho más a tono con el sentir de la gente, se fue arrastrada por la línea conservadora de los pastores evangélicos, que en uso de una fobia homofóbica, bueno, no homofóbica, no, una fobia anti-homosexualismo, han montado una campaña que dice de los verdaderos problemas que sufre el pueblo panameño y la familia panameña. La disfuncionabilidad de la familia panameña es el producto de múltiples problemas, entre ellos una falta de educación sexual, una falta de recursos, una mejor distribución de la riqueza, una mayor responsabilidad del hombre, una mejor responsabilidad de la mujer, una mayor integración de la escuela y el hogar. Todas esas cosas que no tienen nada que ver con el matrimonio igualitario. Entonces, necesita el país, dice la agenda que tenemos pendiente. Primero está pendiente si es verdad lo que dijo el presidente, que esta semana arrancaba el diálogo. Vamos a esperar. Sí. Hoy dijo que iba a empezar. Vamos a esperar si realmente la Asamblea se da cuenta y el presidente se da cuenta de que es necesario sentarnos a mirar lo que tenemos, porque estamos apenas a unos 30 días, 33 días de la apertura del proceso electoral, el 5 de mayo del 18. Tenemos que resolver los problemas estos, llevar un poco de paz y de sosiego para que el debate se dé sobre cosas sustanciales. Es una primera cosa. Tenemos ese problema. Tenemos que ver el problema de los magistrados pendientes. Tenemos que ver la legislación electoral. Tenemos que ver la legislación para blindar nuestro país de esta guerra que se está dando a nivel global. Y no voy a ver que un loco, cualquiera que sea o loca, que esté gobernando en el mundo, se le ocurra darnos un golpe mortal a nuestra economía. Hay cosas que tenemos que hacer, que no podemos dejar de hacer, porque hay mucho tiempo de aquí al proceso electoral. Son 15 meses. Entonces, el primero que debe darse cuenta de eso es el presidente de la República. Y el segundo que tiene que darse cuenta de eso son los sectores políticos del país, para abordar con seriedad esto. Pero mientras esto, fíjese que el Contralor General de la Nación anuncia que él va a hacer un audito en la Asamblea. A mí me gustaría saber si el auditor va a hacer un audito a las planillas de los diputados, si él tiene la autorización de la Corte para hacer ese audito, porque para investigar a los diputados necesita una aprobación de la Corte. Pero como hemos roto la constitucionalidad y como hemos dicho, al diablo los diputados porque todos son lo que son, rompemos la constitucionalidad. Pero cuando me toca a mí, entonces no es por ahí. Fíjese, he recibido mucha comunicación de abogados con respecto a la cantidad de errores técnicos que se están dando en los procesos. Le hablaba del caso de Ferrufino cuando le querían cambiar las medidas cautelares, que no se pueden cambiar, porque él andaba sin licencia o que estuviera manejando. No se puede hacer. Entonces, esta ruptura
constante empujar a la nación hacia una confrontación choca como lo que ustedes vieron en Costa Rica. Costa Rica le dijo no rotundo al fanatismo religioso. Y el fundamentalismo religioso fue derrotado en Costa Rica y en Panamá. Quienes se apodaron de él quedaron también derrotados. Por oportunistas. Sí. Por oportunistas, no porque, ¿saben? Porque además ninguno de ellos cree en eso. Entonces, nosotros nos enfrentamos hoy a un problema fundamental, que es que el mundo está más complejo que nosotros. Entonces, nosotros somos una especie de un sol dentro de ese mundo, pero ese mundo nos puede aplastar. Entonces, seguimos insultándonos, seguimos descalificándonos, seguimos de parte y parte. Yo no estoy poniendo aquí, si el país no logra entender hacia dónde tenemos que ir, lo que vamos a ir para el precipicio. Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Exacto. Entonces nosotros necesitamos dar una luz de esperanza, de perspectiva. Alguien tiene que señalar el camino hacia dónde vamos a ir. Aquí no hay más ninguna opción. Nuestro país ni se encuentra tan mal como decimos, ni tan bien como dicen otros. Nuestro país es el esfuerzo de todos nosotros que hemos construido una cosa que tiene una perspectiva importante en América Latina. Y sí, somos el país de mayor desarrollo en América Latina. Sí lo somos. De mayor crecimiento. Crecimiento. No es igual que desarrollo. Pero incluso a nivel de desarrollo humano, nuestro país se encuentra por encima de la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Nos hace falta la madurez para hacer un cambio estructural en nuestra reforma, en nuestra Carta Constitucional y una reforma educativa, porque la reforma constitucional lleva implícita la reforma judicial. Pero esas son dos cosas de largo plazo. Ahora lo que necesitamos es un acuerdo nacional transitorio para marchar hacia las elecciones que abran la perspectiva del próximo quinquenio. Pero no lo podemos hacer en el marco que estamos, porque los acontecimientos internacionales al lado de nosotros, tanto en Colombia como en Venezuela, Costa Rica, México, Estados Unidos, Europa, China, está que arde. Entonces nosotros tenemos que entender que siendo parte de esa globalización nuestra, nosotros necesitamos cambios estratégicos. Y yo le dejo con esta pequeña reflexión. Las redes sociales son importantes para intercambiar, pero el mundo no se desarrolla por tweet. Las historias que yo le estoy contando son las historias de la realidad. Mire la realidad. No siga pensando que el tweet, ya ahora mismo hay un gran debate mundial acerca de la manipulación que Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, todos hacen con respecto a controlar su pensamiento. Entonces solo una cosa lo va a salvar a usted: la duda razonable, la búsqueda de la verdad. Le reitero nuevamente, yo no tengo la verdad, yo busco la verdad y probablemente eso me hace más independiente. Lo que yo quisiera es que usted busque la verdad para que usted se vuelva independiente y podamos entre todos aportar a la recomposición transitoria de las fuerzas políticas para que en un clima adecuado podamos dilucidar el camino que tenemos que transitar en el próximo quinquenio. De lo contrario, si usted le sigue haciendo caso al periódico La Prensa, a la manipulación de la justicia que lo están haciendo por todos lados, quedaremos entrampados. Ellos beberán cerveza o champaña a nombre suyo cuando usted muera en las calles. Nosotros lo que tenemos que hacer sentir la voz mayoritaria de este país, que es sensata, la voz de la mujer, del ama de casa, de los niños, de nuestra juventud. Eso es lo que tenemos que hacer sentir, cuidar el país. Y si usted quiere ser católico, lea con detenimiento a Francisco. Y si usted no quiere ser católico, usted tiene el derecho de pensar religiosamente como usted quiera y aspirar. Lo que no tiene usted el derecho es de imponerle su religión a nadie. Tan simple. Igual
Le solicito al presidente de la República que actúe con firmeza y rápido. Que no se entretenga escuchando cantos de sirena de policías trasnochados, que no entienden absolutamente nada de la complejidad política ni nacional ni internacional.